amados hermanos, le doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de presidir el culto el día de hoy. Les saludamos a todos los que nos sintonizan y asimismo les voy a estar pidiendo que abran sus Biblias en Salmo 61. Vamos a estar leyendo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado el día de hoy. Bendice, Señor, este culto. Toma control de los instrumentos, del que va a dirigir las alabanzas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. A continuación vamos a tener el periodo de alabanza con nuestro hermano Alberto Guerra. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que este día nos ha permitido cantar las adoraciones. Queremos llenar el trono de alabanzas. Amén. Queremos llenar su trono de oración. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Digno de toda alabanza y de toda oración, Dios. Gloria a Dios. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Hoy quebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena ese lugar. Que suba ese aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Hoy quebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena ese lugar. Que suba ese aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es su fidelidad. Oh, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable.
quebró mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena ese lugar, que suba ese aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que buscar en tu presencia, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que buscar en tu presencia. Hoy quebró mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena ese lugar, que suba ese aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores, tú eres digno de que todo se adore. Señor de señores, tú eres digno de que todo se adore. Hemos venido ante ti, Señor, con un corazón sincero, llenos de alabanza y de adoración. Hemos venido ante ti, Señor, con un corazón sincero, lleno de alabanzas y de adoración. Porque tú eres Rey
todos se adoren. Gloria a Dios, aleluya. Santo es su nombre, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos y adoramos el nombre del Señor, amén. Queremos cantar así una alabanza que se titula Este corito es. Gloria a Dios, aleluya. Ese corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Ese corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón, y que una nube del cielo se está deslumbrando en la casa de Dios.
Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Hay esperación, hay esperación, hay esperación de la trompeta final. Hay esperación, hay esperación, esperación de la trompeta final. Yo sé que Cristo pronto volverá y a su iglesia Él levantará. Yo sé que Cristo pronto volverá y a su iglesia Él levantará. Yo sé que Cristo pronto volverá y a su iglesia Él levantará. Yo sé que Cristo volverá y a su iglesia Él levantará. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Hay esperación, hay esperación, hay esperación de la trompeta final. Hay esperación, hay esperación, hay esperación de la trompeta. Yo sé que Cristo pronto volverá y a su iglesia. Yo sé que Cristo pronto volverá y a su iglesia Él levantará. Yo sé que Cristo pronto volverá y a su iglesia. Yo sé que Cristo y a su iglesia Él levantará. Ángeles y querubines se pasean por aquí. Ángeles y querubines, porque Cristo el Nazareno, porque Cristo el Nazareno. Ángeles y querubines, ángeles y querubines, porque Cristo el Nazareno, porque Cristo el Nazareno. Fíjate bien donde estás parado, en la arena no te pares. Fíjate donde estás parado, en la arena no te pares. Párate firme en la roca, párate firme en la roca. Yo tengo un Cristo de camino por el mar, yo tengo un Cristo de camino de tempestad, yo tengo un Cristo de camino por el mar. Porque cuando la alabo de tu corazón, cuando la alabo de tu corazón, porque cuando la alabo de tu corazón, alaba a Jehová, alaba a Jehová, alaba a Jehová, mi hermano, alaba a Jehová, alaba a Jehová, alaba a Jehová, alaba a Jehová, mi hermano, alaba a Jehová. Ángeles y querubines se pasean por ahí, ángeles y querubines se pasean por ahí, porque Cristo es Nazareno, porque Cristo es Nazareno. Ángeles y querubines, ángeles y querubines, porque Cristo es Nazareno, porque Cristo es Nazareno. Fíjate donde estás parado, en la arena no te pares. Fíjate donde estás parado, párate firme en la roca, párate firme en la roca. Yo
sea el nombre del Señor, amén. Le doy gracias a Dios por este privilegio. Dios le bendiga, amados hermanos y oyentes. Esta tarde le doy las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir este mensaje de la palabra del Señor para todos ustedes. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en dos porciones de la palabra del Señor. La primera de ellas en el libro de Éxodo, capítulo 18, a partir del verso 13, y la segunda de ellas en el libro de Hechos, capítulo 6, del verso 1 al verso 4. Quiero leer para ustedes la primera de las porciones, libro de Éxodo, una vez más repito, capítulo 18, versos 13 al 15. Leo la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Verso 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo, dijo Jetro. Está tú por el pueblo de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Libro de los Hechos, capítulo 6. Aproximamos la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 6, empezando en el versículo 1, dice la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Allí donde usted está, le invito a inclinar su rostro y hagamos una breve oración para recibir la bendición que Dios nos tiene preparada a través de su palabra. Te damos gracias, bendito Dios, por este momento que tú nos permites y que nos das, Señor, por este espacio, Padre Celestial, que nos has permitido para poder compartir tu palabra, Señor Santo, ante una audiencia que tal vez en este momento es inesperada. Sin embargo, Señor, bajo tu voluntad y bajo tu propósito, los has dispuesto allí a cada uno de ellos. Señor, queremos que esta tu palabra nos bendiga en este día, Señor. Queremos que tú seas nuestro guía, que seas nuestro maestro y que nos enseñes en este día lo que debemos aprender. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy, bendito Dios, la palabra que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que he titulado los estrictos requisitos para el servicio a Dios y para el liderazgo. Lo repito una vez más, los estrictos requisitos para el servicio a Dios y para el liderazgo. Cuando nosotros hablamos de requisitos hoy para ejercer una función, es muy común, algo que vivimos en el mundo actual. En el mundo en el que hoy vivimos, en el momento en que se necesita llenar una plaza para una función, para algo especial, se necesita primero un currículo. Este currículo está formado en este mundo moderno por algunos aspectos.
Estamos interesados primero en que aquella persona que aspira a ocupar un puesto tenga una profesión, que tenga una carrera. Hoy día, en nuestros días, no solamente es suficiente que tenga una carrera, queremos también que tenga una especialidad. En adición, nos interesa conocer qué proyectos importantes son los que ha trabajado, cuál es la experiencia que tiene esa persona, ese profesional, de la carrera que sea, de lo que sea. Nos interesa además también que tenga unas buenas referencias de haber efectuado distintos trabajos y haber sido exitoso en ese desarrollo. Que hable no solamente un idioma natal, sino que también tenga 2 o 3 idiomas adicionales que pueda hablar. Eso es lo que define a un profesional totalmente competitivo en nuestros días. Las empresas hoy buscan a este tipo de profesionales que cumplan con muchos requisitos, buscan a los mejores. Igualmente, los profesionales debidamente capacitados también buscan ocupar las mejores posiciones por múltiples razones. Una de ellas puede ser tal vez el salario, porque buscamos tenemos una aspiración salarial. La segunda de ellas tal vez porque queremos ocupar una posición dentro de un entorno laboral que sea alta. Ser el jefe, ser el director, ser el gerente técnico, ser el gerente financiero, son posiciones a las que aspiran los profesionales. Sin embargo, cuando nosotros nos trasladamos al ambiente espiritual, al ambiente del Evangelio, en muchas ocasiones se subestima aquella persona que está dispuesta para el servicio, no solamente para el servicio a Dios, sino también para el servicio a otros, para ayudar a otros. Cuanto más cuando se trata de liderazgo en medio del Evangelio. Es así entonces cuando a través de estas 2 poderosas lecturas de la palabra del Señor, vemos cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios nos deja allí una versión de los requisitos que son necesarios para ocupar cargos. Cargos de servicio, cargos de liderazgos, cargos, valga la redundancia en este caso, para llevar cargas. No solamente las cargas personales, sino también ayudar a aligerar las cargas de los otros. Una de las cosas y de los aspectos que llama la atención en estas 2 situaciones, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es que estas personas no estaban procurando un cargo. Simplemente estaban sirviendo a Dios de la mejor manera que aspiraban, la mejor manera que conocían, el mejor servicio que podían darle a Dios. Cuando se dictaron los requisitos, en el caso de Moisés, los requisitos eran claros: busca personas en medio del pueblo que cumplan estas características. En el caso del Nuevo Testamento, en medio del pueblo de Dios, busca personas que tengan estas otras características. Las personas que habían sido sometidas y que resultaron candidatos y que ocuparon esos cargos no los estaban procurando. Pero en definitiva, sí eran personas especiales. Así como hoy día también en nosotros, en nuestro servicio a Dios, no solamente lo hacemos de la mejor manera que nosotros conocemos, sino también porque lo hacemos en espíritu y en verdad. El ser escogido para el servicio a Dios, el ser escogido para un puesto de liderazgo en la iglesia, en la congregación donde usted esté, significa que usted está cumpliendo requisitos que van más allá de lo normal. Están indicando que usted es una persona competitiva espiritualmente. En medio del pueblo de Dios había gente que no cumplía con todos los requisitos, pero necesitábamos a los mejores. En la nación de Israel, en aquella ocasión con Moisés, él no necesitaba a un israelita común, necesitaba a los mejores israelitas, a los mejores de su pueblo, que cumplieran con unos requisitos, eran personas especiales. Una de las cosas que a mí me llama la atención acerca del servicio a Dios y de esto que venimos conversando y que venimos hablando, es que la forma en la que nosotros servimos a Dios depende de un aspecto muy importante, y es el aspecto del agradecimiento. ¿Sabe usted, estimado joven, estimado amigo,
que el agradecimiento es el principal motor, el principal catalizador del desarrollo de una vida cristiana poderosa. El ejemplo lo vemos en los evangelios. Cada vez que Jesús sanaba a alguien, cada vez que Jesús ejercía un milagro sobre una persona, sobre una familia, lo que surgía inmediatamente en esa persona, en esa familia, era un deseo por compartirle a otros lo que Dios había hecho en ellos. Era un deseo de poder hablar y testificar de lo que Dios había hecho en sus vidas y de lo que había sucedido. Un deseo motivado por el agradecimiento de servirle a aquella persona que lo había sanado. En este caso, Jesús. Los discípulos siguieron con la misma tradición, pero ellos no atraían el servicio hacia ellos, sino que los milagros y las sanidades que eran ejercidas eran atribuidas a Jesús, al poder de Dios que estaba ejerciendo, y ese poder de Dios entonces motivaba en las vidas un deseo del servicio. Es importante que nosotros en el servicio a Dios reconozcamos que tenemos que hacerlo de la mejor manera. Usted sabrá qué Dios ha hecho por usted. Usted sabrá en qué momento Dios rescató su vida. Usted sabrá qué Dios está haciendo en este momento por usted. Y en base a eso, el agradecimiento que usted tiene, debe surgir esta característica de servicio. En la mente del cristiano, en la mente del creyente, no está el servir a Dios de la peor manera. No está el servir a Dios y seguir a Cristo de la manera que a mí me plazca. Está hacerlo de la mejor manera. Estas dos lecturas que nosotros hemos tenido nos dejan a nosotros el infinito conocimiento de Dios acerca de esto que son lo que hemos titulado los estrictos requisitos para el servicio a Dios y para el liderazgo. Estos requisitos es importante que nosotros los podamos calificar en ambos casos. Requisitos que tienen que ver con el carácter de la persona, que tienen que ver con la convicción y tienen que ver también con la conducta. El primero de los aspectos, el carácter, está relacionado con la manera en la que una persona habitualmente responde a una situación. ¿Cómo responde a una situación? La convicción, y me llama la atención esta definición, seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Y la conducta tiene que ver con el comportamiento de la persona en los aspectos físico-motor, emocional y cognitivo. Dios en su amplio conocimiento nos ha dejado en la palabra, en su palabra, estos conceptos, estos criterios acerca de cómo ser un mejor creyente. No el creyente normal, no el israelita normal del pueblo, el israelita que cumple con los requisitos. El creyente que cumple con los requisitos. En el primero de los casos, el ejemplo de Moisés y Jetro, que es el suegro de Moisés, que era el suegro de Moisés, papá de su esposa, de su mujer, había llegado a ver a Moisés. Luego de que habían salido de la nación de Egipto, y él ve el trabajo y ve, bueno, el primer día nos recibimos, nos abrazamos, normal. Nos recibimos, nos abrazamos. Al segundo día, él va a ver el día de trabajo de su yerno. ¿Qué hace su yerno? Se levanta muy temprano, lo que él ve, al día siguiente se levanta muy temprano y empieza a ver un desfile de personas pasando con distintas situaciones para que Moisés los ayude a deslindarla. Pasó todo el día y Jetro le pregunta, Moisés, ¿qué estás haciendo? No, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que ver al pueblo, entonces ellos me presentan sus situaciones, yo le ayudo, yo busco la dirección de Dios. Y Jetro le dice, mira, yo te voy a dar un consejo, y el consejo que te voy a dar es para que tú no te desgastes. Y enseñó entonces a Moisés y le dijo, Moisés, lo primero que tienes que hacer es que tienes que enseñarle al pueblo, que el pueblo sepa, que el pueblo conozca cómo guiarse, que el pueblo conozca cómo seguir el camino que le estaba trazando Dios, cómo comportarse. Luego también estableces tú un nivel jerárquico
y le enseñó Jetro lo que yo denomino uno de los primeros sistemas judiciales, en donde iban de grupos de 10, tenía a una persona que atendía grupos de 10, una persona que atendía un grupo de 50, otra persona que atendía grupos de 100 y otra persona que atendía grupos de 1000. Era lo que le había establecido Jetro y que está en la palabra del Señor como una recomendación valiosa, una recomendación que Moisés tomó. Sin embargo, quiero resaltar aquí las características que debían tener estas personas, que dice la palabra del Señor. Uno dice, tenían que ser varones de virtud. Un varón de virtud es aquel que está dispuesto para actuar bajo ideales, como la verdad, como la justicia, como el bien. Debían ser además temerosos de Dios. El ser temeroso de Dios no implica que usted sea una persona que le tiene miedo a Dios, que es que Dios habla y usted tiembla. En realidad, el ser temeroso de Dios se asocia con definir que nuestras actuaciones estén acordes con los preceptos que Dios nos ha enseñado, con los preceptos que Dios nos ha dejado. Además, también estos varones tenían que ser varones de verdad. En una traducción un poco más actualizada podríamos decir que tenían que ser verticales, con una integridad comprobada. No debían ser avariciosos, es decir, que no se presten al soborno. Estas características son importantes para la necesidad que tenía la nación de Israel. Y mire, me llama la atención la última, no avariciosos. Significaba que era posible que en medio de una situación alguien por la avaricia abusara de su poder, abusara de su posición y con ese abuso ejerciera mal la justicia que tenía que practicar y a la que había sido llamado. Pero estas otras características, varones de virtud, de verdad, temerosos de Dios, con eso era suficiente para que esta persona ejerciera el cargo de la mejor manera. Sin embargo, en el Nuevo Testamento podríamos pensar, tal vez eso fue lo que se dio para el Antiguo Testamento, fue funcional para aquella situación que tenía el pueblo de Israel y que tenía en específico Moisés. Sin embargo, no hay un ejemplo bíblico que nos ayude a nosotros para estos tiempos. Viera que sí hay un ejemplo, y es el ejemplo que hemos leído en el libro de los Hechos. En este libro de los Hechos, y para poner un poco en el entorno de la situación de lo que estaba aconteciendo en el libro de los Hechos, había empezado a nacer lo que se llama la iglesia primitiva. Habían empezado a congregarse un grupo de gente en una iglesia, en un local. Estaban ahí en Jerusalén, estaban todos reunidos. Dice en capítulos anteriores que la gente tenía todo en común. Es decir, estando juntos, si alguien tenía una necesidad, la necesidad era suplida por aquellos que estaban en medio de la iglesia. La gente vendía sus propiedades, traía el dinero de esa propiedad, lo ponía para que fuera administrado, se alimentaban viudas, huérfanos, se alimentaba un grupo de gente, todas las cosas eran en común. Es lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, algunos estaban notando que había personas, sobre todo en este caso, en el caso bíblico, los griegos estaban observando que es que las viudas de los griegos no estaban siendo debidamente atendidas. Ojo, no por una omisión, no por una intención directa, sino tal vez una omisión, algo que alguien no había observado, alguien no se había dado cuenta que estaba pasando eso y que estaba sucediendo y que estaba generando una situación en medio de la iglesia. Los apóstoles en aquel tiempo, que estaban reunidos también allí en Jerusalén, se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo. Dicen ellos, no es justo que nosotros como apóstoles descuidemos el servicio a Dios en la oración y en la palabra por venir a atender estas situaciones. Y pareciera mentira, repartir comida. Incluso los apóstoles dicen, oye, también tenemos que repartir la comida, porque es que en efecto tal vez lo hacían, pero les quitaba del tiempo que dedicaban para el servicio a Dios. Es entonces donde las mismas palabras de Jetro hacen eco hoy. Hay que delegar esas funciones. Hay que buscar a gente que tenga las características y las capacidades para ejercer esa posición.
en medio de tu iglesia, en medio de tu congregación, tienes que ser, joven, amigo, tienes que ser, hermano, tienes que ser el elegido. Debes tener no solamente las características normales de un creyente regular, sino también que hay que procurar tener las características adicionales. El plus, que el currículo suyo de creyente tenga más que simplemente una carrera profesional de creyente, que usted tenga una especialidad de creyente, que usted hable varios idiomas de creyente, que usted tenga una facilidad en el trato, que sea temeroso de Dios, que sea valeroso, que tenga virtudes. Esto es lo que buscaban los apóstoles, alguien que les ayudara a servir las comidas. Yo en estos días hubiera buscado de repente, ¿sabes qué? Un chef que me ayude con las proporciones. ¿Cuál es la proporción adecuada? Con el emplatado, ¿qué presentación le vamos a dar a esa comida? Sin embargo, lo que los apóstoles dicen, lo que la iglesia necesita, y ojo, no porque ellos sean muy ilustres, sino también porque contaban con la guía del Espíritu Santo. Para la iglesia, lo que nosotros necesitamos para esta labor, necesitamos gente, 7 varones, que era el número ajustado a esa realidad. Dice, a la realidad que tenían en ese momento, 7 varones. 1, debían tener buen testimonio. El buen testimonio nos habla de los aspectos que habíamos abarcado al principio, de la conducta y del carácter de la persona. Debían ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y llenos de fe. Nos habla eso entonces de la convicción de cada una de las personas. Esto que es un poco más ajustado a la realidad que nosotros vivimos hoy en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en el grupo en el cual estamos, ¿sí? Para ejercer el servicio a Dios, para ejercer el liderazgo dentro de una congregación, dentro de un grupo, es necesario que se tenga un buen testimonio. Y hablando de buen testimonio nos referimos a la prueba, a la justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo. Usted tiene, por ejemplo, un buen testimonio de cristiano, usted tiene que dar testimonio de que es un seguidor de Cristo, porque eso es lo que significa ser cristiano, es seguidor de Cristo. Entonces debemos dar en ese testimonio, debemos comprobar, debemos justificar la certeza de que somos seguidores de Cristo. En este aspecto recuerdo una anécdota muy corta. Había acontecido un accidente y en este accidente se baja el policía, llegó a hacer el levantamiento, hace el levantamiento, era un carro y otro carro y encuentra a una persona tranquila, no, que mira que choqué, y encuentra a la otra persona gritando. No, pero ¿cómo es posible que por qué me haces esto? Que mira que hasta cuándo, que yo te dije, yo llevaba mi distancia, pero es tu culpa, eres responsable. El policía gira y ve en el carro que dice, Jesús es mi piloto, Jesús es mi capitán, tiene el pescadito de Jesús y se lleva a esa persona detenida. Dice esta persona, pero ¿por qué me está deteniendo? ¿Por qué me lleva a mí si yo no soy culpable? Cuando llegaron a la estación de policía, le dice, en efecto hemos comprobado que usted es quien dice. Dice, claro que yo les dije que yo soy. Dice, sí, lo que sucede es que me llama la atención, que es que cuando nosotros vimos su carro hablando de Jesús es mi piloto, Jesús es mi capitán, Jesús es el Redentor, y la escuchamos a usted, pensamos que nos habíamos equivocado de persona y que el carro era robado. ¿Qué falta para esta persona? Que además de que estaba y totalmente identificada en principio con el Evangelio, con lo bueno, con lo que es de Dios, su ejemplo no era ajustado a esa realidad. Hoy día nos encontramos en tiempos muy difíciles, en tiempos en donde es necesario que usted tenga y guarde un testimonio de creyente, un testimonio de que es seguidor de Cristo. Un testimonio de que aquel que caminó hace más de 2000 años en este mundo nos dejó un mensaje, el Hijo de Dios, y que este mensaje nosotros lo vamos a replicar y también lo vamos a predicar con nuestro ejemplo, no solamente con sus palabras.
Es entonces importante que guardemos un buen testimonio acerca de nuestra propia vida. Un testimonio también de que hemos sido rescatados y cambiados por Dios. Porque es que antes teníamos una forma de ser, pero cuando Dios entra a nuestras vidas, nuestra forma cambia. Nosotros cambiamos. El ejemplo del endemoniado gadareno, también en los evangelios, es un ejemplo muy claro de esto. Una persona que rompía cadenas, que vivía en sepulcros, que andaba desnuda, cuando tiene un encuentro con Jesús, cambia a tal punto de que se convierte en una persona cuerda, una persona vestida, una persona agradecida, con ganas de darle al Señor un servicio, de predicar y de testificarle a otros, de indicarle a otros, oye, lo que me ha sucedido a mí también es bueno y puede pasarte a ti. Ese es el testimonio que debemos guardar. También dice acerca de los requisitos para estos 7 varones que se estaban escogiendo en la iglesia, que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y que cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, no solamente nos referimos al revestimiento divino ese, que sucedió en el aposento alto con los 120, que cayó el Espíritu Santo, que era como lenguas de fuego sobre sus cabezas, sino también lleno del Espíritu Santo se refiere a esa disposición de ser dirigido por Dios, de ser capacitado por Dios y de ser preparado por Dios para ejercer una labor. Lo siguiente también como requisito es que tenían que ser llenos de sabiduría. Tenía que haber conocimiento, tenía que haber razonamiento, tenía que haber decisión. Eran elementos necesarios cuando se decía es que necesitamos gente llena de sabiduría. Por otra parte, también se indica como requisito que tenían que ser llenos de fe. La fe no puede faltar. La fe no puede faltar en la vida del creyente. De hecho, es un elemento fundamental en la vida del creyente. Y de acuerdo a lo que conocemos en el libro de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Parecen requisitos muy estrictos, parecen requisitos muy elevados para servir comida. Esta posición que llenaron estos 7 varones dentro de la iglesia fue una posición muy simple, muy sencilla. Pero aparte de eso también, uno de ellos era Esteban. Lo vemos predicando la palabra del Señor con mucho denuedo y con la gracia de Dios encima de él. Es decir, que estos requisitos no solamente le permitían a una persona ejercer en el servicio sencillo que se daba allí en la congregación lo que se necesitaba, sino que también lo habilitaba para otros servicios. Estimado joven, hoy día nosotros estamos en la capacidad de alcanzar cada uno de estos requisitos, de que se diga de nosotros que somos esos 7 varones que cumplimos con los requisitos, que se digan de usted que cumple con los requisitos para ejercer un cargo, para ejercer una labor, para ayudar a otros, porque esto no solamente le va a servir a usted para ayudar a otros, sino también que le va a servir para usted poder reflejar el amor de Cristo en otros. No solamente en su iglesia, sino también en su comunidad, en su casa. El llamado del día de hoy es para que nosotros reflexionemos en estos requisitos, que nosotros reflexionemos acerca de estos aspectos importantes de la vida cristiana, del carácter, de la convicción y de la conducta. El carácter, que es cómo usted responde a una situación. La convicción, qué tan convencido está usted de esa verdad que lo ha traído a los pies de Cristo, y la conducta, que es lo que debe adornar la vida del creyente. Si hoy somos parte solamente de ese pueblo, del pueblo normal, del pueblo que no cumple con los requisitos, no significa que estés mal, estimado joven, estimado hermano, no. Pero debemos procurar siempre ejercer nuestro mejor servicio a Dios, con todas nuestras capacidades, con todo nuestro esfuerzo,
De esta manera estaríamos mostrándole a ese Dios todopoderoso nuestro agradecimiento por el sacrificio que hizo su Hijo para liberarnos a nosotros del pecado y de esta condenación. Quiero invitarte a cerrar los ojos allí donde estás y a que hagamos una oración para pedir que Dios haga y cumpla en nuestras vidas cada uno de estos propósitos. Gracias te damos, poderoso Dios, por esta oportunidad. Tú mi vida de una manera muy especial, poderoso Rey. Ayuda, Señor Santo, mi vida de creyente. Ayuda mi vida, bendito Dios, aleluya, como un seguidor tuyo para cumplir con estos estrictos requisitos que tú has dispuesto para el servicio en tu obra, para el servicio que nosotros te ejercemos y que nosotros damos para ti. Queremos cumplir, Señor Santo, cada uno de esos requisitos y ser nombrados, ser llamados, bendito Dios, como aquellas personas especiales que puedan ayudar a otros. Ayuda nuestra vida, bendito Dios, aleluya, en cada uno de estos aspectos. Porque posiblemente, tal vez en nuestro testimonio hace falta una milla más. Posiblemente en nuestra conducta hace falta una milla más. Posiblemente nos hace falta un mayor contacto con tu Espíritu Santo, un mayor contacto de fe, un mayor contacto de virtud. Tú lo puedes hacer en nosotros, Señor, y porque confiamos en ti, te estamos agradecidos. Gracias, maravilloso Dios, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Hola, ¿y tú ya descargaste la nueva plataforma de Betel Plus? Pues te invito a que puedas disfrutar de tus alabanzas favoritas y mucho más ingresando a la sección de musicales. A continuación, documentales. Desde la ciudad de Panamá, transmite Betel Televisión, señal digital. Ahora disfrutarás del doctrinario del Movimiento Misionero Mundial desde tu móvil. Descarga el aplicativo desde el Play Store, donde encontrarás las 25 lecciones que guiará tu vida a través de la palabra de Dios.